Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar clases dentro de VisualFOC Pro. Vamos a tocar el tema, más que todo, qué tanto nos benefician las clases dentro del el entorno gráfico de nuestra aplicación que desarrollamos dentro de VisualFOC Pro. Antes de iniciar el tema de las clases, vamos a abrir esta aplicación que yo tengo. Justamente pueden apreciar que tiene un entorno un poquito más amigable y en realidad esto está hecho con clases de VisualFOC Pro. En realidad, toda esta parte de acá es una clase, son containers, algunos objetos que también he agregado, pero todo ha sido a través de clases dentro de VisualFOC Pro. En realidad, esta clase nos ayuda a tener un mejor entorno dentro de las aplicaciones que desarrollemos. También nos ayuda a menorar el tiempo de trabajo de diseño dentro del proyecto que estemos trabajando. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer ejemplos bastante básicos, en realidad para entender cómo funciona la creación de estas clases y la diferencia de que no estemos trabajando aún con estas clases y ya trabajando con ello. Vamos a abrir la aplicación de VisualFOC Pro. Estamos trabajando con la versión 9.0 en Serverpad 1 y con la traducción a español. Algunos están trabajando ya con la versión Serverpack 2, está en inglés todo, ya queda a criterio de cada programador con el entorno que mejor le preste, le dé mejor prestaciones para el trabajo que está desarrollando. Vamos a desarrollar un proyecto, vamos a abrirle nuevo proyecto y nos vamos a ir a la parte C, justamente C, y vamos a crear una carpetita práctica, ¿correcto? Vamos a crear esta carpeta. Dentro de esta carpeta vamos a crear el proyecto práctica, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a crear un formulario normal, justamente haciéndolo en nuevo. Vamos a crear un nuevo formulario y vamos a ver en realidad vamos a grabar esto aquí. Una vez que creamos el formulario, le damos guardar y le creamos una carpetita. De preferencia siempre tratar de ser organizados. Crear una carpeta. Dentro de esa carpeta guardamos el formulario. ¿Ya? Formulario 1, no sé, de cada criterio que ustedes como que nombre quieran ponerle, guardamos y ahora sí recién comenzamos a trabajar. Por ejemplo, vamos al tema de creación de etiquetas. Por ejemplo, creo una etiqueta, inserto, y le ponemos un nombre, por ejemplo, código, ¿correcto? Insertamos una siguiente etiqueta y le ponemos nombres. Insertamos una tercera etiqueta y le ponemos apellido, ¿correcto? Caja de textos, uno para cada uno. Entonces, esta parte que estoy realizando es la manera de uso de trabajo. Ejecutamos y vemos que están ahí. Pero nos damos cuenta que, mira, cuando nosotros estamos haciendo la inserción de etiquetas, la etiqueta no se ajusta a la información del Cactium, o sea, a la impresión de los datos que vamos a mostrarle dentro de esas etiquetas. Y eso es justamente porque en realidad las propiedades de ese objeto en realidad viene de manera estándar o está predeterminada y algunas cosas no están preparadas para que en realidad se autoajuste a los datos que vamos ingresando. Muy aparte que en realidad si nosotros cambiamos el color del formulario, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo en Back Color le vamos a poner un color, este color de acá, por ejemplo, nos damos cuenta que tampoco que las etiquetas también tienen un fondo, que en realidad no encaja en realidad con el formulario y no hay una buena estética de diseño. Justamente como pueden apreciar ahí,
Entonces, son varias cositas que en realidad, si nosotros tenemos bastantes formularios, nos crea un montón de trabajo solo en el tema de diseño. Justamente las clases dentro de Visual Force Pro te permite crear una infinidad de cosas. Dentro de esto también podemos crear procedimientos, ciertos procesos que quiero que se ejecuten a través de clases, y otro también que las clases también te permiten acortar estos tiempos de desarrollo de diseño en el tema ya de visual, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí, yo tendría que estar en ir cada una de las etiquetas o seleccionar todas y estar aplicándole el autoexise, que se autoajuste, por ejemplo ahí, de acuerdo al texto que tenga el Caption. También decirle style transparente, irme a esta parte de acá for el color y cambiar el color, ponerle blanco. eh, por ejemplo, también el tipo de letra. Entonces, todas esas cositas, también el tamaño. Entonces, si yo no creo clase o no hago uso de clases, tendría que estar haciéndolo a través, ahí hay una mejor apariencia, pero eso no es el caso. Entonces, no tendría, si yo no utilizo clases, tendría que estar haciendo esto en todos mis formularios. La idea y la ventaja de estas de las clases es de acortar temas de tiempo de trabajo. Justamente eso es lo que vamos a realizar. Por ejemplo, esto es lo que hemos hecho ahorita. Nosotros podemos preparar una clase de etiqueta, una clase de texto, una clase de botón, que en realidad nos acorte bastante el tiempo, que ya tenga el diseño que a nosotros nos agrade o tenga los formatos que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a cerrar un ratito el formulario y nos vamos a ir a la pestaña de clases. Ahorita lo que nosotros vamos a crear es una clase que nos permita tener una etiqueta ya preparada, formateada, una caja de texto, un tipo de botón. Vamos a hacerlo bastante sencillo para que entienda cómo esto va mejorando, y en realidad de esto tomemos en cuenta todas las mejoras que vamos a poder hacer acá ya más adelante con todo esto. ¿Correcto? En realidad vamos a iniciar para que ustedes vean. Para que ustedes vean cómo en realidad terminaría todo esto. Empleados, empleados, justamente son etiquetas así. Por ejemplo, tema de actualizar, ¿ves? Por ejemplo, en parámetros tenemos lo siguiente. Ver, por ejemplo, esta parte de acá, justamente en ubicación. Por ejemplo, ubicación, región. Por ejemplo, crear este tipo de caja de texto, ¿ves? Ya están, en realidad están con el formato que yo necesito. La etiqueta ya está formateada, toda esa parte de ahí, los botones. Estos botones también son clases. En realidad, todas estas mejoras no los traen. Toda esta es clase. Igual la lista, un container buscador, es una clase que he creado en realidad para que ya nos ayude un montón, para no estar creando cada rato la cabecera de búsqueda. Entonces, ya, hasta el formulario es una clase. En realidad, para ya no estar redimensionando, dándole los tonos, los formatos, lo que debe tener ese formulario, ya no lo tengo que estar poniendo cada rato. Simplemente creo una clase y esa clase tiene todo lo que yo necesito. En realidad, vamos a retornar acá. Vamos a crear una clase que en realidad tenga la etiqueta, la caja de texto y los botones. Lo más sencillo, y con eso vamos a ir avanzando en unos próximos videos, creando ya un screen de pantalla que nos haga la presentación ya de nuestro sistema. Vamos a comenzar con lo más sencillo primero. Vamos a entrar al botón nuevo para crear una clase. El nombre de la clase justamente nosotros tenemos que poner, porque ese nombre es el que va a llevar el primer objeto. Vamos a primero, antes de colocar esto, vamos a crear esta parte de acá, dice almacenar en, ¿ya? Damos clic aquí en este botoncito, subimos arriba un poquito y creamos una carpetita que diga clases. Clases. Dentro de esa clase vamos a ponerle el nombre a la biblioteca.
ya que al momento de crear una nueva clase nos indica primeramente si nosotros queremos crear la clase ya a una clase existente, a una biblioteca de clase existente o a una nueva clase. Como en el caso no tengo nada, lo que normalmente hace Visual Force Pro es crearte una biblioteca de clases, como lo menciona acá, y dentro de ella vamos a poder agregar una serie de clases, un grupo, clases de texto, clases de etiqueta, un montón de objetos. Por ejemplo, vamos a ponerle clases, eh, poner clase 1, guardamos, y la biblioteca, hasta aquí hemos guardado la biblioteca de clases, pero todavía está vacío, no contiene ninguna clase. O sea, ya agregamos la biblioteca donde se va a almacenar todo, y lo primero que vamos a crear es una etiqueta. Por ejemplo, etiqueta 1, le pueden poner el nombre que ustedes deseen, o simplemente etiqueta, que nos vamos a referir más que todo al label. Por ejemplo, esta parte acá, el combo basado en que nos vamos hasta label, por ejemplo, ¿correcto? Y le damos a aceptar y automáticamente nos lleva ya al diseñador de clases. Justamente vamos a hacerle el formateo a todo lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, yo quiero siempre que aparezca que diga etiqueta, correcto. Que tenga el autosise, que se autoajuste a la información que se ingrese, que siempre sea transparente. Aparte, acá vamos a ponerle que el tipo de letra sea Tahoma, que siempre sea de tamaño 8, que el foreign color sea color blanco. Entonces, creo que con eso ya tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una muestra. Ya tenemos la clase, ¿ves? Esta es la biblioteca clase 1 y dentro de clase 1 está etiqueta. Es justamente lo que yo le estaba mencionando, ¿ves? Y acá te muestra la ruta donde se está guardando. Cuando tú creas una clase, lo primero que te pide Visual Force Pro, claro, correcto, vamos a crear la clase, pero lo vamos a agregar dentro de una biblioteca de clases. Entonces, se necesitan dos datos. Por ejemplo, cuando tú lo creas, por ejemplo, aquí ya me sale definido porque yo lo tengo seleccionado acá. Correcto. Te pide que crees una biblioteca de clases, justamente acá lo creamos la biblioteca de clases, le decimos dónde lo vamos a guardar y dentro, por primera vez nos dice ya, crea tu primera clase dentro de esa biblioteca, con el tipo de objeto basado en qué objeto es que vas a crear tu clase. Ahorita lo que hemos hecho es crearlo a través de un label, justamente lo tenemos acá, ya le hemos hecho los formatos, ahora por ejemplo retornamos al formulario y una de las formas para agregar a la clase es esta. Clic aquí en el librito y nos vamos a agregar. Lo ubicamos y que en este caso siempre hay que ubicarlo en donde se encuentra guardado. En este caso yo lo tenía guardado dentro de esta carpeta. Lo agrego. Y lo único que tiene hasta el momento es esto, por ejemplo. Lo suelto y ya está agregado. Ya se creó la clase y se crea siempre con el nombre etiqueta 1. Por ejemplo, aquí vamos en el Caption, le cambiamos, ponemos código. Código. Entonces, y borramos todo esto. ¿Ves? Lo que antes nos tomó bastante tiempo, simplemente teniendo la clase, simplemente lo ponemos acá, lo ponemos acá. ¿Ves? Es que es bastante sencillo. Ya no tenemos que estar formateando una tras otra. Entonces, en realidad, creamos una clase etiqueta ya con todos los formatos que necesitamos y simplemente ya solo la agregamos después. Lo único que tenemos que estar cambiando es el acción nada más, de acuerdo a la información que queremos mostrar. ¿Ves? Es bastante sencillo. Ahora vamos a crear dirección, por ejemplo. ¿Ves? Y automáticamente se autoajusta. Se autoajusta, no necesita más. Justamente esas son las ventajas del crear clases. Vamos a ver acá, justamente. Ya lo tenemos. Ahora vamos a crear una caja de texto. Por ejemplo,
Esta caja de texto no tiene ningún formato. Por ejemplo, si tú escribes, no tiene ningún formato, nada. En realidad vamos a crearle un pequeño formato. Por ejemplo, vamos a clase de nuevo y justamente en la clase que ya hemos hecho, seleccionamos, le decimos nuevo, verificamos que la clase esté aquí. Por ejemplo, almacenar dentro de esta biblioteca clases 1. Vamos ahora a agregar una caja de texto. Texto. Caja texto. Vamos a poner todo junto. Y seleccionamos en base a qué objeto. Justamente es a un text box. Justamente lo tenemos acá. Y lo muestra acá. Ahora vamos a decir que siempre parezca un poquito más grande. El back color que siempre sea no sé, vamos a ponerle cualquier color para que en realidad ustedes vean la manera, bueno, que quede blanco por mientras, solo cuando esté deshabilitado tenga otro tono de color. Vamos a colocarle esta parte de acá, donde dice font, que sea Taoma, que sea también de 8 el tipo de letra, el tamaño de letra, ya, ahí va cogiendo forma, justamente. Y cuando esté deshabilitado, la caja de texto está deshabilitado, que el color sea un color plomo, ¿correcto? Vamos a ver esto y por ende, vamos a ver, aquí no le vamos a aplicar más cambios, guardamos, ya tenemos caja de texto, retornamos de nuevo al formulario, lo abrimos y ahora vemos que automáticamente se actualiza y vemos la nueva clase, caja de texto. La ponemos acá, ves como hay una cierta diferencia, entonces vamos a agregar las tres clases, las tres cajas de texto que necesitamos, ¿ves? Eliminamos estas. Son controles normales que en realidad se creó con los controles Visual Force Pro y acá ya nosotros lo hemos hecho a través de clases. Y las clases nos benefician mucho porque si nosotros queremos hacer algún cambio de último momento a una de las cajas de texto, queremos que tenga una opción o una propiedad más, simplemente hacemos cambios en la clase y esto repercute y afecta a todas las cajas de texto. Eso es muy bueno porque en realidad ya nos permite acortar bastante el tiempo de trabajo en el tema de actualización. Por ejemplo, vamos a iniciarlo. Vemos que ya tiene la letra más chica. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a deshabilitar uno para que en realidad vean en enable. Justamente enable. Correcto, ¿ves? ¿Ves que se coloca en el color que habíamos definido? Entonces, aparte, ese color va a estar cuando en realidad las cajas de texto quedan deshabilitadas y no permite ingresar información. Como ven, es bastante sencillo para crear las clases, no, y también nos ayuda un montón porque ya con este tipo de clases lo podemos utilizar en todos los formularios que nosotros necesitamos. ¿Ya? ¿Correcto? Eh, Vamos a crear un botoncito, en realidad que también tenga todo el formato que necesitamos. Por ejemplo, cuando solo clases, le damos nuevo y nos vamos a crear ahora botón. ¿Ya? Si queda el tema de botón, indicamos en base a qué objeto es el que se va a crear eso, es acá está, command button. ¿Ya? Fijamos que siempre estemos en la misma clase, que se vaya guardando dentro de esa biblioteca de clases, botón, y hacemos lo mismo. Font size, tamaño de 8, eh, el color todavía no lo definimos, Taoma, a ver, Taoma. Por ejemplo, sí, ¿qué más le podemos agregar aquí? Eh, que también sea auto, sí, si gustan le pueden hacer así o simplemente no. En algunos casos no, porque en realidad queremos que todos los botones guarden un mismo tamaño. Y aquí ya no lo enfocamos tanto en la información que tenga, para que guarde una estética los botones. No vamos a hacerle muchos cambios. Queremos que cuando lo señale aparezca la manito. Vamos a mouse the pointer. Vamos acá, la manito. Por ejemplo, si este botón
Vamos a crear así. Ahora vamos de nuevo al formulario y vamos a agregar. Acá se agregó, ya actualizó la nueva clase. El botón es más chico, en realidad, por ejemplo, vamos a ponerle nuevo. En realidad vamos a acortando este tema. Cositas así. Entonces, eso nos ayuda en las clases. En realidad ya tiene ya todo el diseño. Eso es la finalidad de las clases, de acortar bastante el tiempo de trabajo de nosotros. En realidad no estar repitiendo lo mismo cada rato. Podemos crear algo muy bueno y en realidad eso, una vez que lo creamos con las clases, eso lo podemos estar reutilizando en todos los formularios que tengamos y en realidad te crea bastante mejor. Otra de las cositas que sí le quería compartir, por ejemplo, no sé si algunos lo tienen, es justo una herramienta, justamente acá, el Color Pix, ¿ya? Es una herramienta que, bueno, a mí me ayuda bastante. Por ejemplo, a mí me gusta tal color. Por ejemplo, vamos a abrir mi aplicación. Si ustedes ven ahorita, mi formulario tiene un color eh, bastante estándar. Yo quiero darle un color más apropiado. Justamente vamos, vamos a ver uno de mis formularios. Y de acuerdo a mi formulario voy a atrapar su color y eso lo voy a repetir. Por ejemplo, este color de acá. ¿Ya? Con el color Pix voy hasta esa parte. Cuando estoy justo en el color y lo estoy viendo dentro del visualizador, lo estoy viendo, le doy la barra espaciadora y captura de diferentes formas el color. Ahí, lo atrapó. Lo tengo para tanto en esta forma, en RGB, en hexadecimal, en todo este tipo de formatos que en realidad lo utilizamos para diferentes tipos de desarrollo de programación. Justamente yo utilizo el RGB. Solo le doy un clic y es como que se le hubiera dado una copia de esta numeración. Ahora solo me voy a Visual Fox Pro, selecciono el formulario y me voy donde dice Bad Color. Bad Color también trabaja, ¿ves? Justamente con lo mismo. Y le doy Control V de pegar y ya. ¿Ves? Ya pasó. Ya mi formulario tiene un color diferente. Es una de las maneras de poder ver qué formulario te gustan los colores, pum, lo capturas y lo puedes reutilizar en tu formulario. Pero aquí sucede, mira, un cambio muy importante que afectó. ¿Ya? Como tenemos que retornarlo a negro. Esto es muy fácil. Retornamos a la clase, la etiqueta, le vamos a modificar y aquí simplemente lo pasamos el fore color. ¿Sabes qué? Regrésate a negro nuevamente. Guardo el cambio, solo afecto a la clase y la clase se encarga de que en todos los lugares que está siendo utilizado hace el cambio. ¿Ves? Fue bastante sencillo. Eso es lo bueno de utilizar clases. En realidad te ayuda mucho en tema de desarrollo de diseño y en realidad podemos sacar bastante mejor. En realidad esta es la primera parte de cómo nosotros podemos utilizar las clases para el tema visual. Espero que les sea de gran ayuda y vamos a ir creando más mejoras con este tema de clases. ¿Correcto? Y los espero hasta un próximo video. Hasta pronto.